Ahora, miren, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este es el único libro de la Biblia que tiene una bendición al inicio y una bendición al final. Pero más aún, tiene 7 bendiciones en el mismo libro, bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero algo más. No solamente el que lee, no solamente el que oye, sino el que guarda. Entonces, mis hermanos, el estudiar este libro, si queremos que sea una bendición para nosotros, Dios bendiga nuestras vidas de diferentes formas, tenemos que leer, oír y guardar la palabra. Ahora él va a cambiar, él ha hecho un saludo, dice, va a dar un mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias, ¿por qué? En ese tiempo, en la Asia Menor, habían establecido 7 iglesias, que son las de Éfeso, ¿recuerdan? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias no significa que este mensaje era para las 7 iglesias, sino que en el contexto general el Señor iba a ver que este mensaje iba a ser aplicado para nuestros tiempos también. Y vamos a ver que cuando tengamos que estudiar la carta, iglesia por iglesia, vamos a dar cuenta en qué iglesia podemos nosotros identificarnos, tanto como cuerpo como individualmente. Ahora, dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es? Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros del que ve, el que es y que era y que ha de venir. Pero sabemos que eso está en la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios es Padre. Y de los 7 espíritus. Los 7 espíritus, el 7 es un número bíblico, un número de plenitud total. Dice que están delante de su trono. ¿Quiénes son los 7 espíritus? El carácter del Espíritu, el Espíritu Santo. Y lo vimos, vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Hermano Néstor, por ahí Isaías capítulo 11, versículo 2. Once, 2. Solo el 2. Sí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son los 7 espíritus. Carácter del Espíritu de Dios. Carácter del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que está vigilante en toda la tierra. Es el que ve las cosas, es el que escudriña los corazones, incierta del Espíritu Santo. Son diferentes. Pero de un solo. ¿Cómo, hermano? Los siete espíritus de Dios. Es el carácter del Espíritu Santo. Es el carácter El carácter del Espíritu Santo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, está hablando del Padre, ha hablado del Espíritu Santo, ahora ¿de quién habla? Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Eso qué nos enseña? Que esta es una trinidad. No. ¿Están bien? El Padre, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora él más adelante va a pasar, hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Y va más adelante, así que viene con las nubes, con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuándo va a suceder eso?
en su segunda venida. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios en esencia y Cristo en su relación con la Trinidad. Este pasaje, acuérdense, muestra a Dios en esencia y a Jesucristo en su relación con la Trinidad. ¿Y a Jesucristo? En relación con la Trinidad. Luego, en el versículo más adelante, en el 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Versículo 11. ¿Está bien? ¿Llaman? Bien. Él da las cartas a las iglesias y les va a dar siempre el estado en que se encuentra, la forma en que se encuentra y lo que Dios realmente pide por ellos. Pero antes que nada, dice en el versículo 15, en el 12, 12 o 15. del 12 por favor, 12 o 15. al 15, ¿quién lo puede leer? Amén. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, sí, vi 7 candelabros de oro. Ya, un momentito. 7 candeleros de oro. ¿Qué representan esos 7 candeleros de oro? Candeleros de oro. Candelabros. Estaban en la iglesia. Representan las 7 Las 7 iglesias. Entonces sabemos que dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Son la iglesia. Ya, pueden seguir, mi hermano. Sí. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Amén. 16 también. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda. Ahí no es eso. 7 estrellas. ¿Qué significa las 7 estrellas? El versículo 20 lo explica. El misterio, el 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces estamos viendo que el mismo apóstol Juan está dando el significado de los símbolos que está presentando. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles. ¿Pero qué representa? ¿Qué simbolizan los 7 ángeles? Hay 2 teorías que se manifiestan en eso. Una que es los ángeles que guardan cada iglesia y la otra es simboliza las autoridades de cada iglesia. Mayormente la gran mayoría de teólogos se inclina y se decide porque simboliza las autoridades de cada iglesia en los diferentes tiempos que tengamos. Pueden haber sido hace 10 años, 50 y los que vendrán. Las autoridades representan, simbolizan realmente los ángeles en los cuales están ejerciendo autoridad sobre cada iglesia. Bien, ahora viene el mensaje a la iglesia de Éfeso. Solamente vamos a pasar rápidamente por ello. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía doctrina, tenía la palabra de Dios, pero no tenía
había perdido el amor. Comenzaron bien. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Luego del apóstol Pablo tuvo al apóstol Juan. Después del apóstol Juan tuvo a Policarpo. O sea, tuvieron hombres que realmente predicaban la palabra, la sana doctrina. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia bendecida, pero el Señor les reclama que ellos han perdido su primer amor. Y no solamente el amor a Dios, sino el amor entre hermanos. Ya ellos no tenían esa comunión, no tenían esa relación de hermandad. Y es eso que el Señor les demanda, porque ya estaba dado de que si no amamos a Dios, a quien no ve, si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Entonces el Señor les dice que se arrepientan y se vuelvan a sus malos caminos. El mensaje a Esmirna. Esmirna era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba en constante tribulación, estaba cerca de Roma, en las cuales ellos constantemente, los romanos venían buscando, ejecutando, matando. Esmirna entonces es una iglesia perseguida. Pérgamo era una iglesia casada con el mundo, una iglesia mundana. Las cosas del mundo habían ingresado a la iglesia, como podemos ver ahora en muchas iglesias, ¿no? Tantas cosas que están entrando en ella. Tiatira era una iglesia que toleraba el pecado. Sabían reconocer el pecado, sabían que estaban adulterando y los permitía. Sabían que eran idólatras que terminando iban a adorar a la diosa Diana o las diferentes dioses, ellos los permitían. No tenían ningún problema. Pero estamos dando solamente superficialmente para posteriormente verlo detenidamente. Sardis era una iglesia muerta. Solamente le estoy dando la definición, las características de cada iglesia para que la recuerden. Éfeso, una iglesia con doctrina, pero sin amor. Esmirna, una iglesia perseguida. La única que el Señor, una de las iglesias que Dios no le pone ninguna reprensión. Perdón, hermano. Éfeso, una iglesia Con doctrina, pero sin amor. Esmirna, una iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, una iglesia casada con el mundo. Tiatira toleraba el pecado. Sardis, una iglesia muerta. Tenían todas las cosas de una iglesia viva, había buena adoración, buena alabanza, había amor entre los hermanos, pero no tenían doctrina. Filadelfia era una iglesia fiel, a pesar de todas las cosas que estaban pasando, ellos permanecían fiel a la palabra de Dios. Otra iglesia en la cual el Señor no le pone reprensión. ¿A qué iglesia el Señor no le da reprensión? A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea es la peor, porque el Señor muestra que es una iglesia apóstata. Permitió todas las cosas que pueden darse se daban en esa iglesia. Bien, tenemos la forma por la cual el libro de Apocalipsis fue escrito. Sabemos que fue para mostrar a Jesucristo. Sabemos que es un libro que comienza con bienaventuranzas, comienza y termina. Es un libro realmente trinitario, se muestra el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo. Él da el mensaje a las 7 iglesias, muestra que las 7 iglesias, Jesucristo está en medio de ellas, porque dice que está en medio de los 7 candeleros. Y muestra más aún las 7 estrellas. ¿Qué significan las 7 estrellas? Que no, los ángeles, o podría ser las autoridades, simboliza las autoridades de cada iglesia. Pero los teólogos se afirman más en esta segunda posición, que son las autoridades de cada iglesia en diferente tiempo con historia. Hemos dado el mensaje, las características de cada iglesia. La iglesia de Éfeso, una iglesia con doctrina, pero sin amor. La iglesia
de Esmirna, una iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, casada con el mundo. La iglesia de Tiatira, una iglesia que toleraba el pecado. La iglesia de Sardis, una iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Y la iglesia de la Odisea, una iglesia Una apóstol. Bien. Y de estas 7 iglesias, a 2 no les da repetición. ¿Recuerdan quiénes? A la Filadelfia y a Esmirna. Ahora, miren, el capítulo 3 termina con algo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A las iglesias, a las... Entre este espacio del capítulo 3 final y el inicio del capítulo 4, este espacio de tiempo, es que se produce el arrebatamiento. En este espacio de tiempo. Este es el último capítulo en que la Biblia menciona la palabra iglesia. Ya de aquí solamente la va a mencionar cuando venga en su segunda venida con nuestro Señor Jesucristo, o en la nueva Jerusalén. En este espacio de tiempo sucede el arrebatamiento. Cuando sucede el arrebatamiento, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Va a comenzar a ejecutarse el juicio. Pero, antes que nada, Juan muestra lo que sucede en el cielo. En el cielo dice que hay una adoración. Y él ve, dice, y al instante, versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Qué cosa es el jaspe? Piedra preciosa que brilla. Rubí. No, el jaspe, diamante. Jaspe no es una Esmeralda. No, jaspe es diamante. Diamante. Verde es esmeralda. Y dice más adelante, y de cornalina. ¿Qué es la cornalina? Rubí. Cornalina es rubí. O sea que el diamante y el rubí está ahí en el trono. Es más, en los sumos sacerdotes, en el pectoral que ellos usaban, ellos tenían aparte en su pectoral los diamantes y el rubí. Son piedras preciosas que se identifican. Bueno, más adelante dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 4. Acá vamos a detenernos un poco. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Hay teólogos que dicen que son los ángeles, pero los ángeles no tienen corona. Dios no le da corona a los ángeles. Entonces está desestimada esa posición. Hay otros que dicen que es Israel y la iglesia, pero en este pasaje nos dice que ya la iglesia ha sido arrebatada. Israel todavía está abajo, está en la tierra. ¿Y cómo lo sustenta eso? Porque en el capítulo 5, versículo 9, hermana, ¿me puedo leerlo, por favor? Sí. 5, capítulo 5, versículo 9. Vamos a poner un versículo en el cual se muestra que no es Israel los que están sentados en el trono, ni parte de los que están sentados en el trono, sino que es la iglesia. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ya? Sí, hermano, empiezan. Y nos has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Hermano Ernesto, ¿por qué sería la iglesia la que está? ¿Qué es lo que identifica que es la iglesia la que está sentada ahí? Porque dice, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La iglesia reinará. Hermana Cristina. Y nos ha hecho En los versículos 9 y 10 nos dice, ¿por qué sabemos que es la iglesia la que Cantó un cántico nuevo.
la iglesia es frita, ¿no? Porque fuimos Fuimos inmolados por redimidos. su sangre. Porque fuimos Porque redimidos. fuimos redimidos. Sí, por su ¿Quién sangre. es el único que ha sido redimido? La Porque iglesia. estamos en La esta iglesia. época, ¿cierto? La La iglesia. iglesia. Claro. ¿Qué es lo que dice Romanos Todo 3:23? el linaje, 24, 25? 3. ¿Por cuánto? Por fuimos cuanto destituidos de la todos gloria de pecaron, Dios? estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su ¿Qué gracia, sigue? eh, Mediante la la redención redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mediante ¿quién es solamente redimido? La iglesia. Y acá dice, inmolado, y acá dice la palabra inmolado. Inmolado, dice. con Cantaban sangre. diciendo, digno eres de tomar libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has nos ha redimido. redimido para Entonces sabemos Dios. que es la La iglesia. ¿Quién se sienta en los 24 tronos? La iglesia. No es Israel, Ni- porque Israel no ha sido redimido. Ujú. Debemos entender eso, Israel no ha sido redimido. Israel todavía está en la tierra. No son los ángeles, porque los ángeles no reciben corona. Amén. Bien. En los 24 tronos se sienta la iglesia. Quiere decir que Dios va a elegir, Así es. ¿A o quiénes sea, son? quiénes van a estar en el ¿Quiénes son trono. los que van a estar en el centro del trono? Redimidos. No Podemos precisamente ser uno- los podemos pastores. ser uno de nosotros. No digo, no precisamente los pastores que han llevado la palabra de Dios. Debería ser, no, pero no. O sea, cada uno va a tener su corona de acuerdo a las obras Su que han, recompensa, su a las ¿no? obras que hace. Por Ajá. eso es que la palabra dice que ninguna obra para Dios es en vano, porque Él va a dar la recompensa aquí y la va a dar arriba. A todos. Ahora, ¿quiénes son? Solamente Dios conoce, ¿no? Pero yo creo que somos apóstoles los que están primeros años. Los 12. Porque ellos Y ahí, fueron, y ahí la lucha será grande. porque ellos Bien. fueron decapitados Y dice- fueron torturados. Entonces ya sabemos quiénes son los que están sentados en el trono, ¿no? Y yo, Ven, los 24 ancianos son los de la iglesia. Sí, ahora regresamos al capítulo 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Cuatro seres de ojos delante y detrás. Estos son los Querubines, son los querubines. Vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo 15. Ezequiel, Ezequiel. Es el versículo 6, 4 versículo 6. 4 seres vivientes llenos de ojos, llenos delante y detrás. Ezequiel, ¿qué? Capítulo 4, 10, 6. versículo 15. 10:15 Sí, por favor. dice, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene en el río que va. Ezequiel 10, 15. Esos son los 4 seres vivientes que están. Ezequiel capítulo 1, del versículo 4 al 25, leanlo en casa. Ahí también muestra que son los querubines. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 25. Hermano, yo, oye, hermano, ¿cómo? En Dime, Ezequiel hermano. 1. De Ezequiel capítulo 10 y 15 muestra quiénes son los Sí, 4 seres vivientes. los que Después, Ezequiel capítulo 1, leanlo en casa, del versículo 4 al 25, también va a mostrar quiénes son los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas. Y Isaías también se ve. 4:21. Ahora dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Los teólogos lo representan como que es el de las criaturas salvajes. Luego el segundo era semejante a un becerro. Representaba a los animales domésticos. El tercero tenía rostro, el tercero tenía rostro como de hombre. Y era la cumbre de la creación. Y el cuarto era semejante a un águila volando, que representaba a las aves voladoras. Son las representaciones que dan, no está en la Biblia, sino que los teólogos de diferentes estudios que hacen están dando una simbología que eso les estoy dando
pero no como que es algo que representa verdaderamente, por favor. Bien, y aquí vemos que en el trono hay constante alabanza, y siempre que el versículo 8, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos. Este pasaje, este capítulo 4 de Apocalipsis es de adoración. Ha mostrado en esta adoración a los 24 ancianos, ha mostrado a los 4 seres vivientes. Entonces vamos tomando idea de lo que ya está en el cielo. Imaginemos lo que Juan está viendo. Juan es un hombre que está en la isla de Patmos, ha sido arrebatado, o sea, por el Espíritu del Señor lo lleva para que vea. Ahora él está mirando, y eso es lo que ustedes piensen, lo que está viendo Juan, ustedes lo están comenzando a ver. Él está comenzando a ver, ha visto el trono, ha visto los 24 ancianos, ha visto los 4 seres vivientes. Están dándose cuenta de lo que él también está en shock. Él está impactado, ¿no? Ahora dice el versículo 5, se va a abrir un libro. Y dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ya saben quiénes son los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 dijimos que es un número de plenitud. Cuernos es el poder. Y 7 ojos, sabemos que es el carácter del Espíritu Santo. También se representa como sabiduría. ¿Los 7 cuernos cuáles eran, hermano? Poder. Significa el poder de Dios. ¿Y los 7 ojos? Sabiduría. Mejor no lo dejamos con sabiduría para no... 5, 9... No, 6 y 7. 5, 6 y 7. Sí. Lo que sucede en este capítulo es de que había que abrir el libro y nadie podía abrirlo. Nadie en el cielo ni en la tierra. Y Juan se pone a llorar porque nadie puede abrir el libro y viene un ángel y dice, ¿por qué lloras? El león de la tribu de Judá, él es el que va a abrir. Cuando él vio, no encuentra a un león, sino encuentra a un cordero. Bien. Y todos estos seres vivientes, cuando se comienza a abrir se va a comenzar a abrir este libro que está sellado con 7 sellos. Olvidé mencionar 7 sellos. ¿Y por qué con 7? Cada hoja que da volteaba, parte lo sellaban con un sello. Así era antiguamente en Roma. 2 sellos, tercer sello, 7 sellos. Ahora, en el versículo 12 dice que decían, el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ella hay. Oí decir, el que está sentado en el trono y el cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El cielo está en una completa alabanza. Va a comenzar a ejecutarse el juicio sobre la tierra. El cielo está llegando, está en un alborozo total, porque realmente el cordero inmolado es que va a retomar todo lo que antes existía, lo va a llevar en el juicio que él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 6 comienza con los sellos. Dice, vi cuando el trono abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. No, cada te dices que los querubines eran ángeles, pero es ángeles bebés. No, eran los querubines en el organigrama angelical, normalmente los querubines eran de alto poder, poderosos.
después siguen los serafines, Los arcángeles. también los arcángeles, pero la Biblia no explica mucho porque quien usa como comandante general de los ángeles